Gracias a Dios estamos de nuevo aquí, en la presencia del Dios Todopoderoso, conectados con nuestros hermanos de Medellín, Versalles. Hoy hemos estado en un día de ayuno, de clamor por la iglesia del Señor, que el Señor guarde su iglesia, por su pueblo y también por todo Colombia, por el mundo entero, donde el Señor tiene muchas personas todavía que salvar. Son los últimos que serán salvos, pero el Señor los está llamando al arrepentimiento. Hemos leído aquí esta palabra del libro de Jonás, el capítulo 3, donde nos dice cómo en los días de Jonás la ciudad de Nínive se arrepintió. Se proclamó ayuno de 3 días. Hasta los animales ayunaron en esa ocasión. Y me llama poderosamente la atención cómo el rey se levantó de su silla al oír el mensaje de que vendría destrucción sobre la ciudad de Nínive. Y él proclamó ayuno y también ayunó. El rey de Nínive creyó, sus grandes, sus gobernantes que estaban con él, creyeron a la palabra del Señor y se arrepintieron y el Señor los perdonó. Qué bueno que eso ocurriera también con nuestro presidente de la República de Colombia, con sus gobernantes, sus grandes. Qué bueno que se levantaran de sus sillas y reconocieran que hay un Dios todopoderoso, que puede salvar, que puede perdonar, que puede hacer grandes cosas. Ellos todavía no conocen al Dios verdadero, pero nosotros que somos iglesia de Cristo Jesús, que tenemos la revelación del nombre de Jesús, la revelación del Evangelio, estamos llamados a clamar, a interceder para que el Dios nuestro toque corazones, rompa cadenas, haga grandes cosas que Él sabe hacer, y así haya un arrepentimiento en las personas, haya un regreso a Dios y el Señor produzca en ellos la salvación, la libertad. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Hemos de aprovechar muy bien este tiempo que ahora tenemos para buscar el rostro del Señor, para leer mucho la Biblia, la palabra de Dios, para estudiarla, meditarla y sobre todo para obedecerla. La obediencia a la palabra del Señor nos hace fuertes. La obediencia a la palabra del Señor alegra a nuestro Dios y nos beneficia en gran manera a nosotros. Gracias por los saludos que los hermanos nos están mandando. Qué bendición. Nos alegra saber que están ahí. Nosotros estamos aquí para ustedes a través de los medios de comunicación. Podemos todavía hacer un trabajo ministerial, un trabajo espiritual. Vamos a leer la palabra del Señor para tener un tiempo de meditación, un tiempo de enseñanza. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 20 al 27. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 20 al 27. Leamos la palabra del Señor que dice: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor para que esta palabra que va a ser predicada a través de este medio llegue al corazón de los oyentes, de los que alcanzan a vernos. Estos mensajes están quedando grabados ahí, usted luego puede compartirlos. Que Dios edifique nuestras almas, nos llene de esperanza, de confianza en Él para superar este momento difícil. Oremos al Señor. Amado Jesús, Dios de nuestra salvación, alabamos tu nombre, te damos gracias. Es para nosotros un deleite estar en tu presencia. Es un deleite para nuestra alma alimentarnos de tu palabra gloriosa. Conocemos bien que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Dios. Ayuda a tu siervo a exponer este mensaje con claridad, con poder de tu Espíritu Santo, con gracia, con sabiduría. Edifica tu iglesia, llena tu iglesia de paz, de fortaleza, de esperanza. Toca el corazón de los amigos para que se arrepientan al oír la predicación de tu palabra y sean bendecidos con tu salvación. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. El tema propuesto para esta ocasión se llama La profecía de las 70 semanas, que encontramos en Daniel capítulo 9, verso 20 al 27. Resulta que en el año 587 aproximadamente antes de Cristo, los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vinieron a Jerusalén y destruyeron el templo y la ciudad. Ya hemos estudiado en la Biblia Esdras 9, Nehemías 9, Daniel 9, y nos dice que fueron destruidos el templo, el muro, la ciudad, por el pecado de ese pueblo judío que dejó a Dios. Y entonces debían estar cautivos 70 años en Babilonia. Fueron llevados cautivos. Y en los versos 1 y 2 nos dice lo que hizo Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías,
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Escuche bien. Eso se refiere más o menos por ahí al año 538 antes de Cristo. Según dice la profecía de Jeremías capítulo 29, verso 10 al 14, que dice de esta manera: porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y andaréis en mis caminos, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dijo el Señor, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todos los gentiles, y de todos los lugares a donde os arrojé, dijo el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Gloria al Señor. Aunque iba a venir un juicio sobre el pueblo de Judá, el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén, en medio de ese juicio, en la palabra profética hay unas palabras de esperanza para ese pueblo de Judá, donde entonces Dios les dice que cumplidos los 70 años de cautividad, el Señor traería de nuevo a los sobrevivientes, a los judíos de Babilonia, de nuevo a la tierra de Israel, a la tierra de Judá, a Jerusalén. Y Daniel, que era conocedor de las Escrituras, lector de la palabra de Dios, conocía esta escritura, esta profecía de Jeremías. Y él comienza a orar y a ayunar, porque se ha dado cuenta que la cautividad del pueblo judío está llegando al final. Se están cumpliendo los 70 años de cautividad que el Señor habló por medio del profeta Jeremías. Y por eso Daniel ora, ayuna, se humilla, clama, confiesa su pecado al Señor. Y entonces viene la revelación en medio de ese clamor, de esa oración, de ese ayuno. Viene la revelación de la profecía de las 70 semanas que estaban determinadas sobre el pueblo de Israel. Y aquí hay un detalle bien importante. No debemos confundir 70 años de cautividad en Babilonia del pueblo judío con las 70 semanas de la profecía de Daniel. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa son 70 años de cautividad en Babilonia y otra cosa son 70 semanas de la profecía para el programa de Dios con Israel. Aunque hay una estrecha relación. Fíjese que encuentro que 70 años de cautividad en Babilonia y encuentro 70 semanas de Daniel. ¿Cuál es el paralelo aquí? ¿En qué tienen en común? Que por cada año de cautividad, cada año de cautividad corresponde a una semana de 7 años del programa de Dios con Israel. Entonces la pregunta ahora aquí es, ¿cuál es el propósito de las 70 semanas? Dice Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía,
y ungir al Santo de los Santos. Entonces, el propósito de las 70 semanas de esa profecía es terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos es Cristo Jesús. Así que esta profecía de 70 semanas no se refiere a semanas de días, sino a semanas de años. Es más, leyendo este mismo pasaje de Daniel 9:24, en una versión católica que se llama Félix Torres Amat, ahí no se habla de 70 semanas de días, sino de años. Mire cómo dice: se han fijado 70 semanas de años para tu pueblo y para tu santa ciudad, al fin de las cuales se acabará la prevaricación y tendrá fin el pecado y la iniquidad quedará borrada, y vendrá la justicia o santidad perdurable, y se cumplirá la visión y la profecía, y será ungido el Santo de los Santos. Esta versión de la Biblia es más explícita, habla de 70 semanas de años. Gloria al Señor. Ahora bien, en el libro de Daniel se habla de 70 semanas, y entonces aquí tenemos que tener en cuenta la simbología profética, porque cada día también se representa en un año, según Ezequiel capítulo 4 verso 6, que dice: te he fijado un día por cada año. Eso se lo dijo Dios al profeta Ezequiel, profetizando acerca de lo que sería el asedio del ejército caldeo contra Jerusalén. Te he fijado un día por año. Escuche, un día por año. Hay partes en la Biblia en que un día corresponde a un año, como también puede corresponder un día a 1000 años. Entonces, la profecía de las 70 semanas revela a Daniel que Dios tiene un programa con Israel enmarcado en un lapso de 490 años de tiempo. Y se trata de un tiempo especial en que Dios trataría con el pueblo de los judíos, y al final se produciría entonces la venida del ungido, o sea, Cristo. Se produciría su ungimiento, pero también se produciría su muerte. Aquí surge una pregunta: ¿cuándo comenzaron a correr las 70 semanas de la profecía de Daniel? Entonces Daniel capítulo 9 verso 25 nos dice cuándo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, escuche, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces aquí esta escritura nos da la clave sobre el punto de partida, y es precisamente la orden, la fecha en que se ordena reconstruir a Jerusalén. Y entonces esa orden también está dada en el libro de Esdras capítulo 7 verso 11 al 24. Usted lo puede leer, Esdras capítulo 7 verso 11 al 24. La orden de reconstruir Jerusalén y el templo fue dada por el rey Artajerjes, rey de Persia, conocido también como el rey Asuero, por allá como en el año 457 más o menos antes de Cristo. Y con esa orden se marca el inicio de las 70 semanas, y a partir de esa fecha comienzan a correr esas 70 semanas
que Dios determinó sobre Israel, el pueblo judío. Ahora, esas 70 semanas tienen 3 divisiones. Póngale cuidado. Daniel capítulo 9, verso 25 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Primera división de las 70 semanas, 7 semanas. Y 62 semanas, segunda división de las 70 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, que durante las primeras 7 semanas, o sea 49 años, se iba a reconstruir Jerusalén, se iba a reconstruir el templo, pero no iba a ser fácil. Habría oposición de los pueblos vecinos, habría dificultades grandes, porque se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego que pasaran esas 7 semanas o esos 49 años, vendría la segunda división, que son 62 semanas, o sea 434 años, hasta la venida y ungimiento de Cristo. Así lo dice la Escritura. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces ahí tenemos que hacer una suma. 62 semanas y 7 semanas nos da en total 69 semanas. El número de años equivale a 483 años. 69 semanas equivalen a 483 años. De tal manera que el decreto del rey Artajerjes, que fue puesto en vigencia en el año 457 a.C., y partiendo desde esa fecha, haciendo el recorrido de las 69 semanas, nos da 483 años. Y eso, más o menos con relación a Cristo, más o menos data por ahí del año 26 de Cristo, de nuestra era, que es cuando ocurre el ungimiento de Cristo. Resulta que el calendario nuestro, que es romano, gregoriano, está atrasado con relación al calendario de los judíos. Está atrasado más o menos, dicen los historiadores, entre 4 y 6 años, más o menos. Lo que estamos mirando aquí es que hay un fiel cumplimiento de la palabra profética que Dios le dijo a Daniel y lo que ocurrió con Cristo. Porque en Cristo se cumplen las profecías. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para comenzar su ministerio, según Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. Lo que Dios dijo a través de Daniel, hablando acerca del ungimiento del Santo de los Santos, se cumplió en Cristo. A partir del ungimiento de Cristo en el Jordán, es que Él comienza su ministerio de predicación, de enseñanza de su evangelio, de milagros gloriosos. Y debemos entender que Cristo
De niño no hizo milagros, no tuvo ministerio de enseñanza. Cristo vino en ministerio de milagros y de enseñanza a partir del bautismo en el Jordán y del ungimiento en el Jordán. Y entonces continúa la profecía de las 70 semanas. Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, esto es a Cristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En ese programa de Dios con Israel, entonces se habla de devastaciones, se habla de guerra. Estaba profetizado que después de las 62 semanas, es decir, 62 más 7, nos da 69 semanas. Al final de la semana número 69 se quitaría la vida a Cristo. Es decir, ocurriría la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra gloriosa de la redención. Fíjese bien, Cristo murió al final de la semana 69 de la profecía de Daniel en la cruz del Calvario. Al final de la semana 69, Cristo dio redención por su muerte, por su sangre. Alabado sea su nombre. De esto habla Mateo capítulo 45 al 54, capítulo 27, verso 45 al 54, donde dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, y le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es la que trae salvación y vida eterna. Dice el verso 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Gloria al Señor. Está claro que la muerte del Cristo en la cruz del Calvario era para darnos perdón de pecados, para darnos la salvación, para darnos la vida eterna. Por eso es tan importante para aquellos que todavía no se han arrepentido: escuchen el Evangelio, oigan el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es el Evangelio? Que el Dios Todopoderoso vino manifestado en carne a dar su vida como hombre por nosotros en la cruz del Calvario.
Gracias al Señor por su glorioso evangelio. Gracias al Señor por revelarnos su nombre, su evangelio, por darnos esta vida eterna, esta vida abundante, esta vida espiritual. Qué triste para aquellos que han rechazado el evangelio. De modo que con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la profecía de las 70 semanas se estaban cumpliendo fielmente. Y ese tiempo asignado al pueblo de los judíos estaba por concluir. Iba a llegar el tiempo de los gentiles. Escuche bien, al rechazar y matar el pueblo judío al ungido del Señor, a Cristo, ¿qué hizo? La gloria de Dios se retiró de ese pueblo, como había ocurrido en los días de Ezequiel, de Jeremías. La gloria del Señor abandonó ese pueblo, por eso se produjo la cautividad. Los judíos quedaron a merced del enemigo. Cristo Jesús vino a morir por nosotros, a darnos salvación, y regresará para establecer su reino milenial sobre la tierra. Regresará por segunda vez. Ahora, fíjese en Daniel capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, al final de la semana 69. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta palabra profética aquí tiene un doble cumplimiento. Se refiere primeramente al año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano, en cabeza del general Tito, arrasó con la ciudad de Jerusalén y destruyó su hermoso templo, como Cristo lo había dicho antes de los días de su crucifixión, cuando al ver la ciudad lloró sobre Jerusalén. Según Lucas capítulo 19, verso 41 al 44, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que dice: Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿Cómo quisiera hoy que supieras lo que te puede traer paz? Pero eso está ahora oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Aleluya. Gloria a Dios. Así dice esta Nueva Versión Internacional. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Jesús de Nazaret es Dios que vino a salvar al pueblo judío. Pero ellos no quisieron dejarse salvar por el Cristo de la gloria. Oh amigo, permita que Cristo le salve. Solo Cristo puede salvarlos de sus pecados. Solo Cristo puede salvarlo de la condenación eterna. Solo Cristo puede salvarnos de este momento histórico y difícil que está viviendo la humanidad. Gracias a Cristo Jesús por su grande salvación. Otra escritura de Mateo 23, verso 37 al 39. Dice de esta manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene
en el nombre del Señor. Eso fue lo que ocurrió con el pueblo judío, con la ciudad de Jerusalén. Por rechazar al Señor, el Señor los dejó, se alejó de ellos hasta el día de hoy. Y aunque es el pueblo escogido por Dios, no han podido vivir en paz. A través de los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, el internet, estamos escuchando de las guerras, de los conflictos que hay en Medio Oriente. Una cantidad de naciones alrededor de Israel luchando contra Israel. Pero todo eso tiene que ver con el rechazo que ellos hicieron de Cristo, de su evangelio, con la incredulidad de ellos porque no recibieron al Cristo que puede libertar y puede salvar. En Mateo capítulo 27, verso 24 al 26, están las palabras que el pueblo respondió a Pilato. Mire bien cómo dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El pueblo de Israel, en cabeza de sus dirigentes, de sus sacerdotes, de los principales de los judíos, por decirlo así, se echó encima una maldición por haber rechazado a Cristo, por haber crucificado a Cristo. Pidió que su sangre recayera sobre ellos, no para limpieza, sino para juicio. Escúcheme bien. Todo aquel que rechaza a Cristo se está echando una maldición encima. Todo aquel que rechaza la palabra verdadera del Evangelio de Cristo se está echando una maldición encima. Oh, qué terrible es rechazar a Cristo. Lo mejor que nos ha podido ocurrir a nosotros los creyentes del Evangelio es haber tenido esta gracia de parte del Señor de poder creer en Cristo Jesús nuestro Salvador. Qué privilegio, qué honor, qué bendición poder creer en la palabra del Señor. Y Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Los que creemos en Cristo veremos su gloria. Y hay aquí otra pregunta. En esto de la profecía de las 70 semanas. Mire la pregunta: ¿qué hay entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de Daniel? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de Daniel? Vamos a mirar qué hay. Daniel capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjese lo que hay. Tenemos que notar bien que entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, fíjese bien, se abre un paréntesis. Se abre un paréntesis. Entre esa semana 69 y la semana 70 de Daniel se abre un paréntesis, un tiempo de gracia para salvación del pueblo judío y del pueblo gentil. Del pueblo judío, los que crean al Evangelio. Y tengo que decir que de este tiempo de gracia ya se han cumplido casi 2000 años. Oiga bien, casi 2000 años. Entre la semana 69
y la semana 70. Antes que el príncipe del pueblo que habría de destruir la ciudad y el santuario, se abre un paréntesis de gracia para que se predique el evangelio, para que haya derramamiento del Espíritu Santo, para que haya arrepentimiento y conversión de los pecadores. Eso ocurre entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Es por eso que a este tiempo se le conoce como la época de la iglesia aquí en la tierra. Estamos viviendo al final de la época de la iglesia en la tierra. Está terminando la época de la iglesia en la tierra. Entonces, la salvación que era para el pueblo de Israel, el Señor la tornó en bendición para nosotros los gentiles. Como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh, gloria al Señor. Qué privilegio tan grande el que el Señor nos ha concedido, creer en su nombre, recibirlo a Él, creer en su evangelio, para ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por su gracia y su misericordia, y tenemos grandes promesas si permanecemos en obediencia a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjese que entre la muerte de Cristo y la aparición del anticristo, al que se le llama desolador, al que se le llama hombre de pecado, al que se le llama hijo de perdición, al que se le llama la bestia, entre la muerte de Cristo y la aparición del anticristo es la época de la iglesia. Es la época en que la iglesia está predicando el evangelio para la salvación de los perdidos. Y escuche esto. Y antes que venga el anticristo, primero Cristo Jesús arrebatará a su iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Eso está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Nosotros sí creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Jesús, Dios, traerá consigo mismo a los que durmieron en Él. Porque esto decimos por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los vivos, que sobrevivamos, seremos arrebatados al mismo tiempo con ellos a la nube, al encuentro del Señor en el aire, para estar siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Aliéntense, hermanos, con estas palabras, que Cristo viene a arrebatar su iglesia. En medio de la preocupación, en medio de la tensión mundial. ¿Y qué va a pasar? El coronavirus está matando mucha gente. No hay nada que hacer. Se están enfermando, se están muriendo. Son pocos los que se recuperan. ¿Qué vamos a hacer? La hambruna que se avecina, las pérdidas económicas, ¿qué vamos a hacer? Y hay preocupación. En medio de esa preocupación,
Iglesia de Cristo Jesús, en Versalles y en el mundo entero donde se invoca el nombre de Jesús, alentaos unos a otros con estas palabras. Cristo viene a arrebatar su iglesia. Cristo viene a sacarnos de este mundo y llevarnos con Él. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Han pasado casi 2000 años de gracia. Casi 2000 años de gracia. Fíjese bien que hay un significado bien interesante en esto de un día con relación a 1000 años. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8 nos lo dice. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Oiga bien, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Salmo 90 también nos dice eso. Verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Oiga eso. 1000 años delante del Señor son como el día de ayer, como un día. Entonces aquí hay una simbología bien interesante. La simbología de 2 días. Oiga bien, la simbología de los 2 días en la Biblia. En Juan capítulo 4, verso 39 al 43, encontramos la simbología de 2 días, de los 2 días. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Aleluya. Y los samaritanos le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Oído, iglesia de Cristo. Jesús se quedó 2 días con los samaritanos. 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Oído, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Aleluya. Cristo Jesús estuvo 2 días con los samaritanos. ¿Qué significan esos 2 días? ¿Qué significado tiene eso? Oído, esos 2 días significan 2000 años. Como Cristo mismo dijo, según Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Notemos bien que Cristo está diciendo que el evangelio sería predicado a los samaritanos. Sería predicado hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto se quedó con los samaritanos? 2 días. 2 días. Se quedó 2 días. ¿A cuánto equivalen 2 días en la Biblia? A 2000 años. Luego el Señor se lleva a su iglesia y regresa ese programa de Dios con Israel. Fíjese bien. Ahora, esto no me lo estoy inventando yo, esto está en la Biblia. Fíjese la parábola del samaritano. Capítulo 10 de Lucas. Lucas 10, verso 30 al 37. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Oído, iglesia de Cristo, oído. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta Cristo: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oh, gloria al Señor. Aquí hay algo bien importante. Se habla de 2 denarios. Se habla de un hombre que cae en manos de ladrones, queda herido, lo despojan de todo, queda medio muerto a la vera del camino. Se habla de un sacerdote, de un levita que pasan de largo, no hacen nada por él. Y se habla de un samaritano que es movido a misericordia, que le curan las heridas, lo monta en su cabalgadura y lo lleva al mesón. Allí cuida de él y luego saca 2 denarios y los da al mesonero, al encargado del mesón, para pagarle los gastos, y le dice que si algo le queda debiendo, cuando regrese se los pagará. Esto es bien interesante. El hombre que cae en manos de los ladrones es el ser humano. Los ladrones, el Satán, los demonios, el pecado, la maldad, las tinieblas. El sacerdote, el levita, religión, rituales que no han podido hacer nada por el ser humano. Han pasado de largo. ¿Qué pudo hacer por nosotros la religión? Nada. Pero viene un samaritano movido a misericordia que representa a Cristo. Y Cristo se bajó de su cabalgadura. Es decir, se despojó de su trono de gloria. Se despojó de la silla del universo, de su poder, de su majestad, y vino como hombre para curarnos las heridas por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y nos ha traído al mesón, es decir, a su iglesia, donde estamos siendo cuidados, donde estamos siendo protegidos, donde estamos siendo alimentados con la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué significan los 2 denarios? Un denario es el salario por un día de trabajo. Entonces 2 denarios equivale a 2 días. En esos 2 denarios también está representados los 2 días, 2000 años. Y Cristo dijo que cuando regrese pagará todo lo que hemos invertido en su obra. El tiempo, las energías, el dinero, el esfuerzo en predicar el evangelio. Iglesia de Cristo, no escatimemos esfuerzos. Vamos a predicar el evangelio estos últimos instantes que nos quedan sobre la tierra. No temamos servirle a Dios con todo el corazón, porque pronto viene Cristo a llevarnos con Él, y todo lo que hayamos gastado de más, Él nos lo pagará. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. De tal manera que cuando el Señor arrebate su iglesia, el programa de las 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel continuará de nuevo. Porque con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, al final de la semana 69, ese programa de Dios con Israel se detuvo.
para dar paso al programa de Dios con la iglesia, pero cuando el Señor arrebate la iglesia, correrá de nuevo ese programa de Dios con Israel, y ahí sí el príncipe del pueblo que ha de destruir la ciudad y el santuario vendrá. Ese príncipe es el anticristo, y se cumplirán los tiempos de los gentiles, como Cristo mismo lo dijo, según Lucas capítulo 21, verso 24 al 28. Mire cómo dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los linajes no judíos, o sea, los gentiles, hasta que los tiempos de las naciones, o sea, los gentiles, se cumplan. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes en desespero ante el bramido del mar y del oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Ese pasaje que acabamos de leer hace alusión a Israel en la última semana. De eso estaremos hablando en los próximos días. Israel en la última semana, la semana 70 de Daniel. ¿Qué es la semana 70 de Daniel? Eso lo estaremos estudiando próximamente. Por ahora quiero dejarles con esta palabra de fortaleza, de paz, que nos trae esperanza, que nos inspira confianza. La iglesia de Cristo no estará sobre la tierra para la semana 70 de Daniel. La iglesia de Cristo Jesús se va antes que comience a correr la semana 70 de Daniel. Es más, lo que marca el inicio de la semana 70 de Daniel es el arrebatamiento de la iglesia. Eso está escondido en la Escritura, eso está oculto allí, y los que no tienen conocimiento de estas cosas no lo entienden. Pero el que tiene el Espíritu Santo de Cristo entiende que la iglesia va a ser arrebatada por Cristo el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, nos resta regocijarnos en el Señor, alegrarnos en el Señor. No desperdiciemos este tiempo en cuarentena. Vamos a aprovecharlo bien, leyendo la Biblia, orando, meditando en Dios, buscando al Señor con todo el corazón. Vamos a invocar el nombre glorioso de Jesús. Señor Jesús, gracias te damos, Padre de la gloria, por tu palabra. Gracias por revelarnos estas cosas maravillosas. Cómo alimenta nuestra alma, cómo nos fortaleces, nos confortas. A pesar de la situación mundial de crisis que se vive, nosotros seguimos en Cristo, confiando en ti, Señor, esperando ese momento glorioso del arrebatamiento que ocurrirá en cualquier instante. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdanos, Cristo bendito. Ten misericordia de los que tú quieres salvar en este tiempo final. Sácalos de entre las naciones. Sácalos de entre los pueblos donde se encuentran, a los que les estás revelando tu nombre, tu evangelio, para que sean salvos también y tengan esta esperanza de ser arrebatados contigo. Oh, gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, así llegamos al final de este gran día de ayuno y oración. Todos los hermanos que se han unido en este día de clamor, quiero animarlos, quiero felicitarlos y decirles que vamos adelante, siendo más que vencedores en el nombre del Señor Jesús.
Que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja. Recuerden, los amo en el Señor, los tengo en mi corazón.